¿Quiénes quedan aquel grupo de células que ayudaban a la neurona a que funcionara adecuadamente? Las células gliales se diferencian dependiendo del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Empezamos con el sistema nervioso central. En primer lugar tenemos los oligodendrocitos. ¿Por qué se llamarán oligodendrocitos estas células? ¿Oligo qué significa? Pocos. Pocos. Porque muchos es poli. ¿Y poco qué tiene? Pero es que no es una neurona. Las neuronas tienen dendritas. ¿Qué significa dendro? Como rama, ¿cierto? O sea, es una célula con pocas ramificaciones. Pero más allá de lo que significa el nombre, ¿cuál es la función del oligodendrocito dentro del sistema nervioso central? Función de sostén y unión. Porque si el cerebro fuera solo neuronas, uno lo coloca en la mesa y se desparramaría en la mesa. No, pues hay tejido, así como el cemento de los ladrillos, que le da estructura, le da forma a los distintos órganos del sistema nervioso. Y además sintetiza la mielina. Dice un poco cómo genera estas vainas de mielina alrededor del axón. Segundo, la microglia. ¿Por qué se llamará microglia? Microglia, ¿por qué se llamará así? Porque es la más chica de las células gliales. Pero más allá de lo que significa el nombre, ¿qué es lo importante? Su función se preocupa del crecimiento y regeneración de la neurona. Y además tiene funciones fagocitarias, por lo tanto es parte como del sistema inmunológico de la neurona. Las microglias. Tercero, las células ependimarias. ¿Se acuerdan que decíamos que el sistema nervioso central posee cavidades? Son como esta forma, tiene 4 ventrículos que se comunican con un canal que está en la médula espinal, que se llamaba epéndice. Y de ahí entonces el nombre de este tipo de células, células ependimarias. Porque estas células revisten las cavidades del sistema nervioso central. Y sintetizan el líquido cefalorraquídeo, porque esas cavidades no están llenas de aire, están llenas de líquido cefalorraquídeo. Más adelante vamos a ver cuáles son las funciones del sistema del líquido cefalorraquídeo. Entonces las células ependimarias revisten las cavidades, los ventrículos cerebrales, el canal ependimario, y además sintetizan el líquido cefalorraquídeo que rellena precisamente estas cavidades. No sé si rellena la palabra, pero no se me ocurre. Que no sé si lo hablamos acá, no tiempo, pero bueno. ¿Sí? ¿Cuáles son los pero veamos los líquidos cefalorraquídeos, ¿ya? Para que no La microglia y los asocitos funcionan como en
Sí, solo que vamos a ver de que o sea, más que el conjunto, sí. Todas estas células están, por ejemplo, aquí se ve otra axón, están rodeando al sistema neuronal. Todos están simultáneamente. Un manjar, levantado. Y finalmente el astrocito, que se llama así porque forma de estrella, ¿cierto? Su función principalmente tiene que ver con la nutrición y también el crecimiento de la neurona. Todas estas células aportan desde distintos puntos de vista, aportan lo necesario para que la neurona solo se tenga que preocupar de generar impulsos nerviosos y transmitir. Generación y transmisión de información. Esto en el sistema nervioso central, porque en el sistema nervioso periférico tenemos otro grupo de células que son homólogas. En el colegio nos enseñaban sí, de órganos homólogos y análogos. No, en mi colegio no se Qué triste son los de ahí, cuando digo que son células homólogas, ¿qué es lo que estoy diciendo en realidad? Iguales en qué. Misma función, aunque son diferentes células, diferentes estructuras. Porque cuando tienen la misma estructura pero diferentes funciones, no. Por ejemplo, acá tenemos una célula que es más conocida, la célula de Schwann, que la habíamos visto en la estructura de la neurona, que como podemos ver es análoga, no es homóloga. Es análoga al oligodendrocito. Análogo es la misma función. En otras palabras, las células de Schwann, entonces ahora recordemos que el oligodendrocito está solo en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central no hay células de Schwann. Pero sí hay mielina, porque la mielina se encarga del oligodendrocito. Entonces la célula de Schwann, que se ve acá, su función es síntesis de mielina. ¿Por qué? Solo síntesis de mielina, nada que ver con la función de sostén bioidal. En segundo lugar, las células satélite, cuya función es bastante general. Acá hay otro subgrupo de células que no es relevante mencionarla, pero que tienen que ver con la nutrición, protección y soporte de las neuronas. No hay que olvidar que si nosotros comparáramos en términos de complejidad estructural al sistema nervioso central y el periférico, el central lejos tiene mucha mayor complejidad. Primero porque cumple funciones mucho más elaboradas y porque el sistema nervioso periférico finalmente es solo transmisor de información. Finalmente, un ejemplo, las células de Miller, que lo vamos a ver después en órganos receptivos, están específicamente en la retina y que ayudan a la recepción del impulso lumínico y la transformación en impulso eléctrico. Lo vamos a ver más adelante. Sí, y solo la retina. Lo mencionábamos, siempre cuando se dibuja la estructura del sistema nervioso, siempre aparecen los ojos pegados. Y uno dice, bueno, pero los ojos son parte del sistema nervioso. Se considera que sí. Porque el ojo solo sirve para ver imágenes. Para ver.
¿Sirve para algo más que no sea ver el ojo? Para mirar. Porque a través de neurotransmisores nosotros a través de la retina captamos la imagen. Y o sea, me imagino que Receptores en realidad. claro, de información. Pero ¿solo sirve para eso? No son una forma también de diagnóstico, no revisamos. Ah, pero eso es como para nosotros. Ah. Pero biológicamente hablando, si a alguien le sacan los ojos, por ejemplo, solo queda como un no vidente, ninguna otra La función. percepción. Los movimientos, por supuesto, los sentidos se desarrollan más. Tarea. Son para eso. No, porque si es más entretenido siempre lo mismo. Pero, por ejemplo, un solo dato. Los fotoperíodos, por ejemplo, que regulan varias funciones del organismo. ¿Ya? Hay animales que su ciclo reproductivo se basa en la hora luz, por ejemplo. Pero siguen siendo solo receptores. ¿Mm? Siguen siendo solo receptores. ¿Y dónde están esos receptores? En la retina. Entonces, si saco los ojos, ¿solo me quedo sin visión o se afecta en otra función? Pero es que esas funciones no las cumple el ojo. Por la interpretación, Con la no regulación solo, claro, no es el ojo que regula eso. Pero ¿cuáles son las? ¿Pero dónde están los receptores que reciben el impulso luminoso? En la retina. Yo reí, por ejemplo, cuando el ciclo de día y noche del metabolismo. Si no es a través de la visión, tiene que ser algo a través de un cerebro, ¿no? De que puede afectar a un que no tiene ojos, de saber si cuál es el funcionamiento que tiene que tener. O hay organismos que viven claro, la revolución hormonal de la relación del cerebro. Por ejemplo, los ciclos circadianos. ¿Saben lo que son los ciclos circadianos? Circadianos. O por ejemplo, la liberación de melatonina. La melatonina es la que ayuda como a conciliar el sueño. Entre otras cosas, sí, sí. Sí, también un importante estimulador de la hormona del crecimiento. Por eso, también. Y lo conversamos en otra clase. Para no, en el fondo, para no desviar. Segunda tarea. Como la para casa, estamos en el colegio. Porque eso corre para los colegios, ¿no? No, pero esto es muy breve. Meninges. Meninge en realidad significa membrana. Ahora, ¿qué son las meninges? Son membranas que recubren todo el sistema nervioso central. Solo está en el sistema nervioso central. Y si tuviéramos que ejemplificar para qué sirven las meninges, su principal función es la de amortiguación. Porque pensemos que el sistema nervioso está contenido dentro de una estructura ósea que es el cráneo y la columna vertebral. Cualquier traumatismo implicaría que el tejido nervioso impactaría directamente con el tejido óseo. ¿Sí? Si no existiera algún tejido membranoso que, recuerden, lo vamos a ver a continuación, que no son solo membranas, sino que hay espacios entre estas membranas en las cuales se encuentra líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, una de las principales funciones de las meninges es de protección, pero como de amortiguación.
Porque son membranas muy delgadas. Profe, Una aguja. ¿de todas las meninges o solamente la aracnoidea hay líquido cefalorraquídeo? Ahí lo vamos a ver. Entre ambos, si hay 3 meninges, vamos a ver que son 3 meninges, hay 2 espacios. ¿Sí? El subdural y el subaracnoideo. Vamos a ver a continuación y va a quedar mucho más claro. Es como el airbag del sistema nervioso central. ¿Sí? Está ahí precisamente para poder amortiguar todos estos daños, pero no solamente sirve para eso. Lo vamos a ver a continuación. Salud. Aquí tenemos en orden, aquí partimos de la piel, el cráneo, por ejemplo. Piel, periósteo, hueso, y claramente luego del hueso vienen inmediatamente las meninges y el sistema nervioso más abajo. Tenemos 3 tipos de meninges: la pía madre, la aracnoides y la dura madre. Empecemos de la más externa. Se llama dura madre porque es la más gruesa. No sé si se llama así, pero es la más gruesa y es la más dura, la más resistente. Y está en contacto estrecho con el tejido óseo. Y por lo tanto, el espacio que está bajo la dura madre es el espacio subdural. Muy estrecho y con una escasa cantidad de líquido cefalorraquídeo. A continuación, la aracnoides, que recibe ese nombre porque Por el vaso sanguíneo y con una araña, ¿no? ¿sí? Tiene el aspecto como de araña o de telaraña. Por eso cuando uno va a amarrar al niño, está el líquido Mira, qué cefalorraquídeo buena. rompe los vasos. Qué buena, sí. Claro, lo que estamos haciendo es... No, yo no lo hago. Tengo 3 vivos. ¿Tiene que? Tengo 3 hijos que están vivos. Tengo paciencia. Pero dan ganas de ser. Y claro, ahí lo que tenemos es eso se llama el síndrome del bebé sacudido, ¿sí? Estamos haciendo que el sistema nervioso impacte y choque contra esta jaula de hueso, esta jaula ósea. Y por lo tanto genera ruptura. ¿Es al chocar o que el líquido rompe vasos y genera un daño? No es el impacto. Ah, De hecho, es lo que se menciona cuando alguien choca en un vehículo. El mayor daño se produce porque todo el tejido pasa de, no sé, 100 kilómetros por hora a 0 en menos de un segundo. Entonces hay un movimiento interno, hay impacto de estructura, ruptura de vasos sanguíneos, que es importante. En este caso lo que estamos haciendo entonces es ruptura de los vasos sanguíneos que están no solamente en las meninges, sino que dentro del mismo sistema nervioso. Ahora, tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, pero que principalmente atraviesan la aracnoide, porque todas van dirigidas a la capa más interna, que es la pía madre. Vamos a ver a continuación. Por lo tanto, bajo la aracnoides está el espacio subaracnoideo. Al revés, estaría como más claro. Bajo la aracnoide, el espacio subaracnoideo, el cual sí contiene gran cantidad de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y por lo tanto, este espacio es el que tiene el mayor efecto amortiguador dentro de las meninges. Y por lo tanto, ya la capa más interna, y que está en estrecho contacto con el sistema nervioso, es la pía madre, la cual es muy delgada y muy vascularizada. Y muchas veces cuando hay traumatismo ahí se usan los conceptos, un hematoma subdural, por ejemplo. Porque hay acúmulo de sangre en este espacio, lo que genera la compresión que conversábamos antes. O las anestesias epidurales también, tienen espacios donde se deja caer el anestésico. Entonces, finalmente, la meninge tiene una protección mecánica y su protección química en realidad la realiza a través del líquido cefalorraquídeo. Protección química en términos de inmunidad, en términos de nutrición, en términos no solamente de nutrir al sistema nervioso, sino que también sacar los desechos del metabolismo del tejido nervioso.
cefalorraquídeo. Como ya hemos mencionado, es un líquido que se encuentra en el sistema nervioso central. Ahí podemos ver con más detalle en qué lugares se encuentra, no solamente en los ventrículos cerebrales del canal ependimario, sino que, como vimos recién, principalmente en el espacio subaracnoideo. El volumen no es mucho, 100 a 150 ml es la cantidad de líquido cefalorraquídeo normal. Entonces, recordemos un poco, recapitulemos cuáles son las funciones. En primer lugar, actúa como amortiguador y protege de traumatismo al sistema nervioso central, lo que habíamos ya mencionado. En segundo lugar, cumple funciones de nutrición. Y recordemos que siempre que hablamos, si tiene funciones de nutrición, de entregar nutrientes, es porque también puede tener la función de extraer los desechos del metabolismo. Por lo tanto, también elimina metabolitos, residuos del metabolismo del sistema nervioso central. Y bueno, ¿qué utilidades tiene para nosotros? Tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo permite el diagnóstico de algunas patologías del sistema nervioso. ¿De dónde se tomará la muestra entonces? Ya. ¿Pero a dónde? ¿A dónde tengo que llegar para tomar la muestra? A la médula espinal, pero vamos al detalle, al espacio subaracnoideo. ¿Sí? Como mencionábamos antes, que está de donde se encuentra el mayor volumen de líquido cefalorraquídeo. Bueno, y precisamente a través del líquido cefalorraquídeo que los anestésicos difunden al sistema nervioso central. Porque en realidad este líquido cefalorraquídeo, y un poco respondiendo a la consulta, está muy en estrecho contacto con el sistema circulatorio. Los plexos coroideos son ciertos vasos sanguíneos capilares que se encuentran rodeando las cavidades, especialmente los ventrículos del encéfalo. Y por lo tanto es en esa zona donde existe un contacto entre el líquido cefalorraquídeo y el sistema circulatorio. Porque uno dice ya, a ver, el líquido cefalorraquídeo puede nutrir en parte al sistema nervioso central, pero esos nutrientes ¿de dónde los sacan? Del sistema circulatorio. Y si puede sacar desechos del metabolismo del sistema nervioso central, ¿a quién se los entrega? Al sistema circulatorio. Y eso en términos funcionales es lo que se llama la barrera hematoencefálica. Y digo en términos funcionales porque más que ser una estructura anatómica, es como el contacto funcional estrecho que existe entre ambos espacios. El cefalorraquídeo y el circulatorio. Ahora, estos vasos sanguíneos que toman contacto con el líquido cefalorraquídeo poseen poros que permiten el paso de sustancias desde un sistema a otro. Y eso permite la entrega de nutrientes, entrega de oxígeno, así como
la extracción de desechos metabólicos y otras sustancias. Un ejemplo. ¿Hablamos de ivermectina? Ya, pero la cosa le suena, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es? Un antiparasitario. ¿Qué efectos tiene? Elimina parásitos. No, pero tiene una característica que la ivermectina es denominado un endectocida. Es decir, sida que mata, lo de adentro y lo de afuera, endo y ecto. Es decir, potencialmente puede eliminar endoparásitos y ectoparásitos, pero en general se utiliza mucho más para eliminar ectoparásitos, ¿sí? Y para algunas patologías cutáneas también, mediadas por parásitos. Bueno. Cuando se usa la ivermectina hay una recomendación que es clara. Más allá de la dosis, que hay en cierto tipo de animales que no se puede usar. Pastores no, cólicos, más los cólicos. Y mestizos, ¿cómo? No sé qué. Porque puede que ahora el pastor alemán le pase lo mismo. La pregunta es, ¿por qué en ellos no se puede utilizar? ¿Perdón? Después de evangelizar, porque varios tipos lo que pasa cuando estaba en paro, por ejemplo, pasaba el tiempo, pero cuando entraba esto, después se bloqueaba. Bloqueaban las células, generaban facturas. Ah, mira. Ya, me mata con eso. ¿Qué información traía yo antes de eso? Porque el efecto de la ivermectina sobre los parásitos ocurre a qué nivel del sistema nervioso. Y en general la barrera hematoencefálica de la mayoría de las especies y de las razas, por un tamaño molecular, es lo que yo tenía entendido, lo vamos a buscar, no permitía el paso de la molécula de ivermectina a través de la barrera hematoencefálica, excepto en algunas razas de perros en que esta barrera, este filtro, era de mayor tamaño y por lo tanto permitía el paso. Sí, y que después eso puede estar generando una mutación de cloruro. Sí. Lo que pasa es que no sé si es porque la célula no puede metabolizar o bien ese gen se traduce, no sé. Vamos a buscar. ¿Ya? Pero aquí tenemos un ejemplo de la función que cumple la barrera hematoencefálica, no solamente permitiendo el paso o salida de sustancias para el sistema nervioso, sino que también actúa como un filtro, protección también, por eso hablamos de una protección química respecto a las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Ya. Si un poco miramos este esquema, que es el esquema general del sistema nervioso, ¿de qué nos hemos encargado de conversar hasta ahora? Principalmente de esta parte. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso periférico, el sistema autónomo cuando vimos sistema simpático y parasimpático, y luego la porción somática cuando vimos contracción muscular. Pero hablemos un poco ahora de el sistema nervioso central. ¿Cuáles son las funciones? Y siempre cuando hablamos del sistema nervioso central decimos lo que pasa es que ahí es donde ocurren las principales funciones, donde se generan las principales respuestas o se elaboran las principales respuestas frente a los estímulos del medio ambiente. Porque el sistema nervioso periférico finalmente lo único que hace es transmitir información y generar efectos. Recordemos el arco reflejo, las 5 partes del arco reflejo. ¿Qué partes estaban en el sistema nervioso periférico? El receptor, la vía aferente, y después la vía eferente y el efector. Y el centro integrador siempre estaba en el sistema nervioso central. Y nuestro sistema nervioso central, en ese sentido, donde se generan, donde se regulan, donde se controlan las principales funciones, están principalmente en el encéfalo. ¿Y de qué está compuesto el encéfalo?
El encéfalo no es solamente el cerebro, ¿cierto? Lo hemos comentado. Tenemos principalmente 3 órganos importantes. El cerebro, ¿sí? El tronco encefálico y el cerebelo. Ahora, el cerebro a su vez está subdividido dependiendo de las funciones que realiza en una corteza cerebral, que como dice ahí, es la que controla, rige y genera las funciones más complejas y funciones superiores de las que somos conscientes. Ahí hablamos de razonamiento, hablamos de esta conciencia de nuestro propio cuerpo, de la generación del lenguaje, por ejemplo, los pensamientos, la memoria. Si nosotros pusiéramos cerebros de varios tipos de animales, incluidos nosotros, por supuesto, ¿cuál sería la principal diferencia entre estos cerebros? Tamaño. Ya, tamaño. Porque por ahí escuché, ¿sí? Porque, por ejemplo, el cerebro de una ballena seguramente es más grande que el mar. Pero eso se traduce en que tiene un cerebro mucho más complejo y que puede tener funciones más complejas que las nuestras. No. Entonces no es el tamaño lo único que influye, pero sí, como mencionaron ahí, lo que sí se diferencia es el desarrollo de la corteza cerebral. ¿Sí? También vimos en la zoología que, por ejemplo, las aves, que en el tema de equilibrio y coordinación tenían más desarrollado el cerebro. Por ejemplo, exactamente. El Es reptil decir- es más desarrollado lo olfatorio. Sí, que es lo que se llama el cerebro reptiliano, que para nosotros es lo que tiene que ver con el hipotálamo y el sistema límbico. Ahí nosotros podríamos hablar en términos muy generales de que el cerebro está formado por un cerebro primitivo, donde rigen todas las las emociones, los instintos, la regulación de las funciones básicas como regular la temperatura, la presión sanguínea, todo lo que hace que el organismo pueda vivir y sobrevivir en un ambiente determinado. Y sobre este cerebro primitivo es donde se empieza a desarrollar la corteza cerebral, que se le llama la neocorteza, que dependiendo de las funciones y habilidades de cada tipo de animal se ha ido desarrollando cada vez más. Entonces cuando, por ejemplo,